las 10 de la mañana con 30 minutos de esto que es el día 8 de junio del 2022, del 2022. Es el día 8 de junio. Ya estamos en la primera, pasando la primera mitad de la primera quincena del mes de junio. Pues como ustedes saben, sigue aumentando el precio de la gasolina, señoras y señores. Ya estamos arriba de los $5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay alguna autoridad, no existe nadie que pueda detener este precio de los ¿cómo se llama? De las gasolinas. Caray, ya deberíamos de hacer algo. ¿Qué pasó con nuestros líderes camarales? ¿Qué pasó con el gobierno? ¿No pueden detener? ¿Piensan seguirnos sangrando acaso? Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, que tiene que ver con la salud mental de los jóvenes. Y fíjense que nada más nace desde los jóvenes, desde los niños, y nos llega hasta los adultos, pero con trancazos como estos que vemos en la economía, ¿ustedes creen que no es motivo como para que nuestra salud mental no esté de lo más favorable que podamos? Imagínense que los disque representantes en el Congreso latinos, como el tal Ted Cruz y el otro cuate Rubio, se ponen a recibir dinero de los que hacen armas para que sigan asesinando a toda la gente día con día aquí en los Estados Unidos. Imagínense dónde estamos, dónde va a quedar nuestra salud mental. En fin, esa es política y ojalá que algún día lo arreglen. Mientras tanto, pues a seguir viviendo de estos padecimientos. Hoy tenemos a un gran programa, ¿verdad? Que como les dije a ustedes está relacionado con la salud mental. Y tenemos como invitada a Joanne Graham. Ella es navegadora de salud mental del Instituto Escolar de Marshall. Entonces ella nos va a hablar sobre el tema relacionado con los problemas de la salud en los jóvenes, señales y recursos. Vamos a poner mucha atención y para esta presentación dejo a Vanessa o Mariana, ¿quién de las dos nos va a hacer el favor de presentar a nuestra invitada? Yo, Alejandro. Mariana. Okay, gracias. Mariana. Vamos con Mariana. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, estamos muy contentos de tener a Joanne Greenlee el día de hoy hablándonos sobre salud mental en los jóvenes. Ella es una navegadora de salud en el Distrito Escolar de Marshall y ha trabajado desde el 2001, o sea, ya tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el sector escolar como trabajadora social. Su experiencia es en salud mental infantil y antes de eso también ella trabajó como terapeuta de salud mental y como trabajadora social clínica. Ella tiene una licencia para poder hacer este trabajo y pues ella trabaja también en conjunto con muchas organizaciones y muchas agencias comunitarias para promover la salud mental positiva y acceso a los servicios. Y pues le damos la bienvenida y gracias, Joanne. Adelante, puedes empezar tu tema. Hi, Joanne. You just got that was your cue right there. Big introduction. Yes. So we are listening to you, Joanne. Thank you. Thank you so much for having me. I'm here to tell you a little bit about mental health, especially in Marshfield and what's going on with our youth. My background is I'm a social worker, previously a clinician. So I've done mental health therapy. I've been working for the school district, however, since about 2001, primarily as a school counselor and and a school social worker. And most recently as a mental health navigator, which means I help families and our staff connect people to mental health services in our community. Okay. So muchas gracias. Yo he estado trabajando en salud mental para contarles a ustedes de salud mental aquí en Marshall y cómo va nuestro progreso con la juventud. Generalmente he sido una trabajadora social. Y trabajando de manera clínica, haciendo terapia. Estoy trabajando con el Distrito Escolar desde el 2001 como consultora, trabajadora social y también como trabajadora, como navegadora de salud mental, lo que quiere decir que le ayudo a la comunidad a conectarse con recursos de salud mental. So first, I'm going to talk about what are some common mental health issues. I didn't just make these up. These come primarily from the Youth Risk Behavior Survey. It's a survey done every 2 years throughout the nation. And we have access to Marshfield numbers, county numbers,
state numbers and national numbers. Y entonces vamos a hablar de lo que es más común en cuanto a los problemas de salud mental. Estos números no vienen simplemente de cualquiera mente o de repente, vienen de una encuesta que se hizo de riesgos de comportamiento de la juventud, y tenemos accesos a números de Marshall, a números a nivel del condado, a números a nivel del estado y a nivel nacional. So one of the top things that come out through the Youth Risk Behavior Survey is the high number of anxiety. In Marshfield, it was 49% of our middle school students and 42% of our high school students said that they had experienced anxiety in the last year. About 42%, I'm sorry, I'll have to slow you down a little bit. 42% Yes, of, remember I'm writing numbers. 49% of middle school students. Okay, and 42% of? High school students. Okay, I'll just get up to there. Una de las cosas, de los riesgos más grandes que hemos visto que sufren es un alto número de ansiedad. Esos números son reflejados en un 49% de los chicos que están en la escuela media y un 42% de los chicos que ya están en la prepa, en high school. Yes. Okay. For depression, it was 27% of middle schoolers and 23% of high schoolers. Y para depresión era un 27% de los chicos en la escuela media y un 23% de los que ya están en el high school. Yeah. 24% of middle schoolers said that they had harmed themselves, cut themselves, or hurt themselves without suicidal intent, and 18% of high school said that they had done self-harm. 27%. Entonces, 24% of middle schoolers and 18% of high schoolers. 18%. And you said without intent of suicide, right? Correct. Without. Y entonces también reporta que un 24% de los estudiantes de escuela media y un 18% de los estudiantes del high school han reportado que se han hecho daño a sí mismos sin intención a cometer suicidio. Now, having to do with suicide, 22% of middle schoolers said they had considered suicide, and 12% of high schoolers said they had considered suicide. Y en cuanto a suicidio, un 22% de los chicos en la escuela media han considerado suicidio y un 12% entre los estudiantes del high school. And then for both middle school and high school, there were 6% that indicated they had attempted suicide. Y para ambos, los de la escuela media y el high school, un 6% reportaron que habían tenido un atentado a un suicidio. Overall, about 56% of middle schoolers and 48% of high schoolers indicated that they had one of these mental health issues, at least one of them. Y un 56% de los estudiantes de la escuela media y un 48% de los high school han reportado que han tenido por lo menos uno de estos trastornos que hemos hablado. Now, all of those, to me, are alarming numbers. That's from the 2019 Youth Risk Behavior Survey. We completed another survey in October of 21, but we have not gotten those results back yet. I will say from the 2019 Youth Risk Behavior Survey, Marshfield numbers were lower than Wood County numbers, which were lower than Wisconsin numbers. Okay, entonces dice de la encuesta, estos números son basados en una encuesta del 2019, los cuales yo los encuentro muy alarmantes. También hemos hecho una encuesta más reciente en octubre del 2021, de la cual no hemos recibido los resultados todavía, pero los números del 2019 indican que los números de eventos de lo que hablamos son más bajos en Marshall, en el condado, que en Wood County, y los de Wood County son más bajos que el nivel general del estado. So we all can understand this is a big problem. So depression, anxiety,
The other things that I have listed include trauma and trauma-related disorders. So that's when something is going on with a family or an individual that causes an issue that's more than just a situational issue, but ongoing, meaning it affects them long term. And then, of course, there's behavioral kinds of things. And I put self-harm just because we see it a lot at school. That's less of a problem for our adult population. Okay, I'm sorry, but after you mentioned the situation, that was more of the situational, it kind of moved a little fast on me. I'm sorry. I just indicated that there was also, behavior issues that we see in school. And then the self-harm issues tend to be for younger or for adolescents. And when you're an adult, those become less prevalent. Okay, entonces dice ella que obviamente esto se ve que es un gran problema, la depresión, la ansiedad y otros traumas y otros problemas, incluyendo el trauma y situaciones relacionadas al trauma que generalmente ocurren dentro de la familia, situaciones que son un poco más allá de que simplemente ocurran. Y también hablamos del comportamiento, problemas de comportamientos en las escuelas, y esto nos ha indicado que el hacerse daño es más prevalente en los adolescentes, y al ir ya madurando y creciendo, ya eso, el hacerse daño a sí mismo ya disminuye. So I put situational adjustments on there as well, because everyone has those things. That would be things like breaking up with a significant other, grief or loss reactions, changes in your situation, so losing a job. So everybody has sort of mental health issues related to changes in their life. And sometimes they get to a point where you need to also get some help for those. Entonces, situaciones de situación, todos los tenemos, a todos los padecemos, cosas como por ejemplo el terminar una relación con una persona significante en la vida de ellos, la pérdida y la dolencia que le da por la pérdida de alguien que haya muerto, la pérdida de trabajo, situaciones así, son situaciones que nos ocurren a todos y todos necesitan y pueden buscar ayuda cuando este tipo de situación ocurre. Okay, so I want to talk a little bit about what makes our youth or what makes people more at risk. So one of the questions that I tried to prepare for is, why is this happening? And there's a lot of reasons. When you look at risk factors, which are things that are studied, there's both individual, family, and community risk factors. And community risk factors. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de las personas que están en riesgo y por qué, y hay muchas razones. Entonces yo me he preparado para contestar esta pregunta, y hay muchas de las razones, pero uno de los factores de riesgo, de los factores más altos, los factores que contribuyen a estos riesgos es el individuo, la familia y su entorno con la comunidad, son lo que influye en los riesgos de salud mental. Okay. So let's start with just the individual risk factors. And I'm going to say that mental health issues have been around for a really long time, forever, since people have existed. So these risk factors are the ones that sort of internally make it so you might be more susceptible to have mental health issues. That doesn't mean you will, but you may be more susceptible. Okay, entonces dice que vamos a comenzar con los factores individuales que ponen a una persona a riesgo de asuntos de salud mental. Problemas de salud mental han existido desde que la humanidad ha existido. No son intencionales, pero son factores que nos suceden. Yeah, you can go ahead. Yeah. Okay. So the ones that I have listed here are trauma. So that would be if something bad happens to you.
then sort of the rest of them have to do, well, some of them have to do with sort of the skills you have or your personality or something internal in you. So how do you react to when bad things happen? Some people have a more laid back personality. Some people don't. Some people have more skills in terms of coping skills or social skills or those kinds of things. And that makes them be able to be more resilient. And so resilient is the big thing is, so individually, how resilient are you when bad things happen in your life? Entonces, trauma es cuando algo malo le suceda a usted. Y todo depende de el tipo de habilidades o sí, habilidades que una persona tenga internamente. Pueden ser cosas, ¿cómo reacciona a usted cuando cosas le suceden? Usted puede ser una persona más tranquila y que tiene habilidades para aguantar las cosas tanto socialmente como personalmente. Puede ser una persona que aguanta más, que es más resistente. Y eso es una palabra grande, un asunto grande que una persona resista. Es cómo reacciona usted cuando cosas le suceden. So we have the individual factors, but we are also impacted by what goes on in our family. So there are family risk factors. And family risk factors have to do with our sort of living situation and what's going on in our mainly immediate family. So things like poverty, things like unstable housing, moving from place to place, and those things that would be maybe genetic, like what's passed down from a family, both either through genetics or through experience. So trauma and those kinds of things, plus any kind of divorce or a big loss, those kinds of things can impact mental health as well. Entonces, tenemos los factores individuales, pero también tenemos los factores de familia como factores de riesgo. Esos tipos de riesgos son de la situación en que se vive con la familia, más que todo con la familia inmediata. Asuntos como... There's some noise there that's going on. I think that's Mariana's water. Mariana? Hello? No, I was muted. I think it's Alejandro. ¿Qué pasó? Hay un poco de ruido que no se deja. No, pero no tenemos ruido acá. Okay, I think it's over now. Okay, entonces voy a repetir. Tenemos los factores individuales y también tenemos los factores de familia, que son que nos lleva a tener riesgo en cuanto a salud mental. Y con la familia, más que todo, tienen que ver con la situación en que vive uno con su familia, más que todo familia inmediata. Asuntos como pobreza, vivienda inestable, moviéndose de lado a lado. Pero también está la genética, lo que heredamos a través de los genes, o también experiencias como trauma, divorcio o pérdidas de seres amados. Okay. So then there's overall sort of community factors or societal factors. That has to do with how much violence there is around you. It has to do with your school and how supportive or non-supportive your school is, your relationships with others in school. It also has to do with whether you have resources, and especially are there mental health resources and supports in your community and in your family. Okay. Or outside what, I'm sorry? Outside of your family. Or outside, okay. Entonces también existen los factores comunitarios o de sociedad. Ejemplos, por ejemplo, la violencia que exista alrededor del sitio donde usted vive, la escuela donde usted va, el apoyo que reciba tanto de familia o de otros recursos, incluyendo las escuelas. Y si esos recursos incluyen, por ejemplo, ayuda con salud mental que pueda obtener tanto o en la comunidad o en la familia o afuera de la familia. So staying with sort of that idea of community factors, I just wanted to comment a little bit on sort of
the current society and climate that I think is seriously impacting mental health. I think we see more about mental health because of the news and social media, and people have access to information about mental health. Sometimes that increases some mental health issues. But we all know that there's a lot going on in our society right now with the pandemic that leads to increased isolation and increased fear, as well as there's sort of political issues going on that cause people angst and to have issues. There's a war in the world. There's just a lot of things going on right now that I think increase people's mental health issues. Ok, entonces dice, vamos a hablar un poquito más acerca de esos factores comunitarios, los que existen en la sociedad donde estamos viviendo y que han causado que haya un poco más de atención hacia los asuntos de salud mental. Obviamente tenemos más acceso a las noticias, al medio social y más hablan acerca de asuntos de salud mental. Y hay mucho lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos una pandemia, lo cual causa más aislamiento, más temor, y también hay asuntos políticos que causan mucha angustia a las personas. Son muchos asuntos. También tenemos una guerra que está sucediendo en el mundo, y todo esto nos hace aumentar los asuntos relacionados con salud mental. Okay. So now I want to talk a little bit about, so what can we do about that? And there's a lot of research on what's called protective factors. So these are the things that we can increase in ourselves and in others to help protect them against mental health issues. Now, again, if you have a lot of these protective factors, that doesn't mean you'll never have mental health issues, but it helps protect you against them. Okay. Entonces dice, ahora vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer para tener factores que nos protejan, que es un aumento en las cosas que podemos hacer para proteger nuestra salud mental, para ayudarse a sí mismo, que no le van a suceder cosas negativas por esta salud mental. So again, it's split up into individual, family, and community. For individual, it's about taking care of your health. Those are some things you have control over. Making sure you have healthy habits, that you're physically active. Things like movement and physical activity actually promote positive mental health. Good nutrition, all of those things promote positive mental health. Entonces, ya como dijimos, hay asuntos familiares de la comunidad, pero en cuanto al individuo, tenemos que tener buen control en cuanto a nuestra salud, tener buenos hábitos de salud, ser activo, moviéndonos, porque dicen que moviéndonos causa que tengamos una vista más positiva de las cosas. So there's some other things about sort of how we deal with things, and I did indicate, I'm still on individual, yeah. I did indicate that those individual things sometimes are personality kinds of things for risk factors, but I'm going to also say people can learn to do better and react differently. It's not just what your personality is. You can learn more positive coping skills. You can practice thinking more positively instead of negatively and having a better attitude. Self-esteem usually is built by accomplishments and doing things. And I'm not talking about like big accomplishments. Like I'm talking about making your bed every day and doing the things that you need to do. Chores for kids are great self-esteem builders. And then finding some life balance. Ok, hay otras cosas acerca de factores individuales que afectan la personalidad. También tengo que decir que no es solo la personalidad que afecta esto, pero hay cosas que podemos aprender, cómo reaccionar de una manera distinta, aprender cosas más positivas
y maneras de manejar las cosas de una manera más tranquila. Y son cosas que llevan práctica para que al hacerlo se arme una actitud más positiva. Puede ser simplemente en estar orgulloso o sentirse bien acerca de pequeñas metas que ha logrado, así sea haciendo su cama. Por ejemplo, las tareas de la casa que se cumplen y se hacen, son cosas muy buenas que levantan el autoestima. Y entonces hay que utilizarlas para tener un buen balance en la vida. So if we look at family factors that are protective, it's things that I think most families want to do. So I don't think anybody would be against these. Sometimes circumstances don't let them happen, but creating the most stable environment for you and for your kids. So when you have more stability, then mental health is better. For kids, having those good and supportive relationships is really important. And even consistent discipline is really important. That doesn't mean harsh discipline. It means consistency so that your children know what to expect. Think about that same thing if you're on the job. Knowing what to expect from your boss really is settling in terms of your mental health. If your boss is different every time you interact with them, that can be really difficult for your mental health. This is the place where I think families can model and promote a lot of positive stuff for their kids. Ok, entonces dice, bueno, ya hablamos de los asuntos individuales y familiares, es las cosas que queremos hacer para poder crear un entorno más estable. Pues primero que todo, tener un entorno más estable para vivir mejor. Con sus hijos, por ejemplo, darles el apoyo y tener el apoyo. Y una de las cosas importantes es una disciplina constante. Eso no quiere decir que sean duros con las personas, pero que sean constantes para que ellos sepan qué esperar. Es casi comparándolo como si en su trabajo usted quiere que su jefe sea constante, porque si es una persona que cambia día a día, eso puede influenciar grandemente la salud mental. Las familias pueden hacer todo, mantener un buen modelo para promover la salud mental y la estabilidad en el hogar. So now we'll move on to sort of community protective factors. And I have this a little bit towards the school side, since if I'm talking about youth, that's where they interact with the community the most, although you could generalize these to the whole community. But lots of the protective factors have to do with opportunities and access to resources and those things that can be helpful, as well as, of course, having a safe community, but having opportunities to build skills and to have positive relationships are all really important in the community and especially at school. Ok, entonces dice, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de los factores en la comunidad y me voy a inclinar más hacia los factores que suceden en las escuelas, donde los chicos tienen una interacción más grande con la comunidad, aunque estas son oportunidades que pueden existir para cualquier miembro de la comunidad y son acceso a recursos, cosas que sean para su beneficio, vivir en una comunidad que sea saludable y salva, construir habilidades, trabajar en mejores habilidades y relaciones con los demás, son cosas que son muy importantes en la comunidad, en particular en las escuelas. So I think generally speaking, if you wanted to make it easy to remember the things that are really helpful and we can do to help our children and to help each other, it really is about taking care of people's basic needs to make sure that their life is stable and to build connections with them and offer supports. So that's with your kids, with your students, if you're a teacher, with other adults and people in your community. And then for the adults, both with other adults and with their children,
to teach and model positive coping skills and to encourage people to use good problem solving to get through issues and to be positive. Ok, entonces generalmente lo que tenemos que recordar para que esto sea algo que suceda es cómo se puede ayudar, cómo podemos ayudar a ayudar. Eso quiere decir, por ejemplo, ayudándole a las personas a que tengan sus necesidades básicas para que vivan en un entorno estable, construir y trabajar en la comunicación y ofrecerle apoyo no solo a nuestros hijos, sino también a los estudiantes y profesores, y para adultos y sus hijos también, que enseñen aprender un modelo de cómo vivir y maneras de cómo resistir y aguantar situaciones en la vida, que sean personas que puedan resolver problemas y aprender a ser más positivos. Okay, so I wanted to talk a little bit about what the School District of Marshfield currently does having to do with mental health efforts. There's many things that are what I would call school-wide, which happens in all of our buildings. The School District of Marshfield has 7 different buildings, 5 elementary schools, 1 middle school, and 1 high school. But we have lots of efforts that happen throughout. So we have a thing called positive behavior interventions and supports. And that's just a program to build positivity and good climate within our buildings. So it's reward systems and positive sayings and teaching expectations and all of those kinds of things. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de lo que hemos hecho en cuanto a salud mental aquí en la ciudad de Marshall, en nuestras escuelas. El distrito escolar de Marshall ha hecho un esfuerzo muy grande en que esto se desarrolle a través de todas sus escuelas. Aquí tenemos 7 edificios distintos escolares, 5 de escuelas elementales, una de escuela media y una que es el high school. Entonces han hecho muchos esfuerzos y más que todo se basan en un programa de intervención que lo llamamos de comportamiento positivo y apoyo. Y básicamente lo que enseña es ser más positivo y darle apoyo a otros para mejor tratamiento entre todos dentro de los edificios, las facilidades de las escuelas y enseñar expectativas o lo que se espera de cada persona. O sea, conversaciones de qué se espera que cada individuo aporte a su entorno. We also do some training for our staff. So we do some trauma specific training to help staff deal with people who've had trauma, which is a lot of people, a lot of students. And we do what's called QPR, which is question, persuade, respond, which is a suicide prevention training that gets people to watch for and listen for students who are struggling with mental health or adults who are struggling with mental health and be able to intervene to get them help as soon as possible. Ok, entonces también hacemos entrenamiento con nuestro personal, con el staff, con los maestros. Hacemos entrenamiento de trauma para que sepan cómo actuar con personas que son trauma, que son bastantes personas. Hacemos un entrenamiento que las siglas son QPR, pero en español querían decir pregunten, persuaden, o sea, hacerlo cambiar una persona de lo que está haciendo y respondan a la necesidad de esa persona. Y más que todo es observar, mirar aquí dentro de Marshall para los muchachos y también para los adultos y ayudarles a que no vayan a caer en una de estas situaciones graves. So we also have what we call student services support staff, which are the counselors, the psychologists, the social workers who provide support. I'm sorry. Hold on again. Also have student services support staff. Yes. Okay.
They are the school counselors, school psychologists, school social workers, and nurses. Okay. And we help any kid. We do some things for all kids. We have some lessons for all kids, but we also see kids in small groups or individually if they need it to provide those mental health supports. Y entonces también tenemos un equipo de apoyo de estudiantes y de personal de la escuela. Y también lo cual consiste de enfermeras, psiquiatras, trabajadores sociales que le ayudan a cualquier chico en grupos grandes o también en grupos pequeños para ayudarles a tratar con cualquier asunto que puedan estar pasando. So I want to make clear that school does not have any, our school personnel are not therapists. They're not mental health therapists. They don't serve that role. They are supportive and educational, and then they refer to community agencies and community personnel for mental health issues. Ok, y entonces dices que quiero poner de claro que nuestro personal de la escuela no son terapistas, simplemente proveen apoyo. Esa no es lo que hacen es dan apoyo, educación y hacen recomendaciones a profesionales de salud mental que puedan ayudar a la persona de mejor manera. So we have developed what's called the School-Based Mental Health Consortium, which is our attempt to bring mental health therapists into the schools. So we contract with some agencies to come into our schools to provide some therapy for kids who have barriers where they can't get therapy normally. Entonces, hemos creado un consorcio basado escolar para la salud mental y ese es un esfuerzo que estamos haciendo para atraer a profesionales de salud mental que vengan a las escuelas para que puedan ayudar y sobrepasar las barreras que algunas personas pueden tener para buscar apoyo. Yeah. Okay, so if I want to talk about then, if we're going to talk about some community mental health resources in the community, as I said, we try to bring therapists in. There are barriers to therapy. Sometimes they're financial, sometimes it's schedule, all of those kinds of things. One of the big barriers for Spanish-speaking families is that communication barrier. And I'm going to just be honest and say in Marshfield, it's really hard to find a bilingual counselor. I don't know of any. The Marshfield Clinic has interpreters. Children's Wisconsin uses a language line, and so that can be helpful. PDC, which is Personal Development Center, which is our domestic abuse center, has an advocate that's bilingual, but she's not a therapist. She's just an advocate for if there's some sort of domestic violence or sexual assault. So resources can be difficult sometimes. What did you call the abuse place? Personal Development Center. Okay. Entonces, quiero decirle cómo nos tratamos lo de salud mental aquí en Marshall. Los recursos son escasos y hay barreras. Algunas barreras pueden ser económicas o del horario de la persona. Pero uno de los problemas más grandes en particular para la comunidad hispana es obviamente el idioma. Y sinceramente les digo que en Marshall es muy difícil conseguir consultores o profesionales bilingües. Marshall Clinic tiene intérpretes y los utilizamos a veces. El Child Wisconsin tiene una línea de lenguaje que también utilizamos. Y el Centro de Desarrollo Personal tiene a una persona que hace abogacía, pero no es una terapista. Entonces, los recursos son muy difíciles, en particular para la comunidad que no habla inglés. Y en este caso estamos hablando aquellos de habla hispana.
Now, having said that, there's other ways to get some help regarding mental health, depending on what level you need. We always, say go to your doctor if you have an attending doctor. Obviously, if you can get outpatient mental health services, that's great. But there's also informal supports, whether that's sort of your church community or friends or other advocates in the community, especially if the issues have to do with some similar situations other people have been through. You can get some good supports that way. Okay. Entonces, también hay otras maneras, sin embargo, las cuales puede obtener ayuda en cuanto a salud mental dependiendo del nivel en que usted esté. Muchas veces le van a decir vaya al doctor, pero si usted puede conseguir tratamiento ambulatorio, que entra y sale, sería maravilloso. Tratamiento informal, tales como en su iglesia, un amigo con el que pueda hablar o alguien que haga abogacía por ustedes, por la comunidad, pueden hablar, y son personas que a lo mejor han tenido situaciones similares, que han pasado por lo mismo y pueden ser un buen consejero para ayudarle. And then just one final thing that I wanted to say is we have had an increase in Spanish-speaking families in Marshfield, and I think the community is trying really hard to respond to that by increasing services. And I know that many local agencies are trying to make sure they have their material in Spanish and they have resources. The school district has this year and next year, we used to have just one half of an English language coach in our district. And next year, we're going to have 2 full-time people who are helping families, primarily educationally, but also hooking them up to resources in the community. Entonces, una cosa que quería decir finalmente es que sí ha habido un aumento en el número de personas de habla en español y nuestra comunidad ha estado tratando de responder para incrementar los servicios. Yo sé que muchas de las agencias han estado tratando de entregar su material, su información en español, igual que otros recursos. Nosotros en la escuela hemos contratado a una persona que está entrenando a personas para hablar inglés. Tenemos a una sola persona, pero el próximo año vamos a tener a 2 personas de tiempo completo que primordialmente van a estar ayudando en cuanto a asuntos educativos, pero también van a ayudar a las personas a conocer acerca de recursos en la comunidad. And that's all I have, so I will take questions. Y eso es todo lo que tiene, así que va a hacer preguntas. And I'm going to take a drink of my coffee. No, bueno, pues me parece que es muy, muy importante todo lo que nos ha dicho, una amplia exposición realmente, y yo creo que las preguntas pues son mínimas, porque por más que iba anotando yo preguntas, me iba dando ya la respuesta sobre muchas de las preguntas que pudiéramos hacer. Solamente yo quisiera, a ver si ella me puede hacer un comentario sobre esta observación, y refiere a ¿por qué no han resultado ser tan efectivos los programas para tratar de controlar los problemas de salud mental en los jóvenes, dado que año con año vemos suicidios y además vemos que jóvenes también se involucran ya no solo en el suicidio, sino primero en los asesinatos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no dan resultados estos programas? Momento, I got cut. Alejandro. Sí, te escucho. Espérate, dame un segundito que se cortó la comunicación. Shoot. Ok, pero sí te escuchamos, Tony. Ok, espérate que yo no te escucho mucho. Momento. Si alguien puede traducir la pregunta mientras que ajusto yo acá. So, Joanne, Alejandro has a question. Mm-hmm. Why do the programs around the community are not really
addressing or giving a solution in terms of the problems that our youth are having, and talking about suicide and self-harm, and what is the problem? Why is this being so prevalent nowadays? And it seems that the programs are not working. Would you mind to share about that? Yeah, I have 2 or 3 thoughts about that. One is that in society in general, and especially with social media, the self-harm sometimes comes from copying some things that they see online, and that has certainly increased, as well as the meanness that people have online adds to mental health issues. And so you're battling something that is immediate and right in everybody's hands, and that makes it difficult. So that's one thought. I'll let you interpret that first. Absolutely. Tengo 3 cosas en mente de por qué los programas no han funcionado en el aspecto del suicidio y el daño autoinfligido que los jóvenes están teniendo. Uno de ellos es en términos de la sociedad. Las redes sociales están más prevalentes hoy en día que antes, y los niños, los jóvenes quieren copiar todo lo que ven en las redes sociales. Entonces, la rudeza, la violencia ha incrementado considerablemente en las redes sociales, y es algo que tienen disponible todo el tiempo al alcance de sus manos. Entonces, quieren copiar lo que ven en las redes sociales en términos de violencia y este tipo de cosas. Go ahead, Joanne. So the next thing would be that, especially in rural Wisconsin, where we are, and actually throughout the nation, there's a shortage of mental health therapists. All of our agencies in town that deal with mental health have openings for therapists that they cannot fill. And so there's not enough therapists for the need that's out there right now. Would you like to go ahead, Tony? Or Uno de los problemas que encontramos es que no han habido suficientes proveedores de salud mental, es lo que capto en esa parte. And the third thing that I think is probably the most prevalent is everybody has what we would call client self-determination, which is they get to decide, each person gets to decide whether they get help or not. And there's still a large stigma related to mental health across the board. And so some people won't get help even when they need it, even if services are available. And sometimes, I'm going to be totally honest, they come to talk to us at school, but aren't very interested in actually changing their own behavior. And so it's really hard to make change if people aren't invested in making their own changes. And I don't mean to sound harsh, I'm just telling you how I see it. Entonces dice que el tercer factor más prominente en esto es que los clientes tienen autodeterminación, o sea que las personas deciden si quieren continuar o hacer un cuidado que necesitan relacionado con salud mental. Esto acarrea mucho del estigma que está atado a los asuntos de salud mental, y esto es para todos, no solo para hispanos. Las personas inclusive no vienen cuando los servicios están disponibles. Ellos vienen aquí a la escuela, pero la verdad que les digo que no quieren cambiar de la manera que se comportan. No quiero hablar de manera ruda ni nada, pero si una persona no quiere cambiar su manera de ser, entonces es muy difícil tratar de ayudarle. So overall, you need to provide large measure supports and a lot of those protective factors that I mentioned, so that it helps people to maybe not fall too deep into mental health issues, and builds them up. And we can do that without therapy necessarily. And so we need to work on those. And I think we all are. I will say COVID and that did not help that effort, and we need to rebuild all of that. Entonces, basado en eso, tenemos que proveer más apoyo,
factores protectivos como los que hablamos, para que las personas no caigan en esas depresiones, en esos factores de riesgo tan profundamente. Tenemos que ayudarles a que ellos tengan más autoestima, podría decirlo de esa forma. Tenemos que trabajar con esas personas que no se están sintiendo bien. Y obviamente ahorita el COVID no contribuyó mucho al esfuerzo que estábamos haciendo, así que tenemos que reanudarlo para continuar. Bueno, aquí hay un par de preguntas que nos están haciendo a través del chat, ¿verdad? Ángel, y él dice, si tiene información sobre qué tanto por ciento de la comunidad hispana tiene problemas o en sus estadísticas de salud mental. Y la otra pregunta es, dice que si existe algún programa para padres de familia para que puedan ayudar a sus hijos. Dice él, creo que pueden ayudar más que un terapeuta. So one of the questions comes from our audience, from Angel. He would like to know if there's some more information on what percentage of the Hispanic community has issues with mental health, some kind of stat on mental health for Hispanics. And is there any sort of program that can help parents, so parents can help their kids, because he believes that parents are able to help their kids best? I would agree with Angel that parents are able to help their kids best. That's a beautiful way to think about it. And I don't have Hispanic specific numbers. You can get those though. If you go to the CDC probably has those online, as well as Department of Public Instruction and the Youth Risk Behavior Survey has data online that you could easily find some of that information. I will tell you that in Marshfield in 2019, we did not have a high enough Hispanic population to pull those numbers specifically for mental health. So I could not give you Marshfield numbers because of that. In terms of resources for families, that's a super good question. And there are a couple places where you can get some additional information and supports. One, I would say that many churches and faith-based communities have supports for parents and can help a parent through lots of different things. There are more formal classes and workshops through the Family Resource Center, which is part of Children's Wisconsin. They have different programming throughout the year, and they have a program, a parenting program about building resilience in children, which is very good. Entonces dice que está de acuerdo con Ángel que los padres pueden proveer mejor ayuda a sus hijos. No tengo números específicos, pero usted los puede obtener en línea de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades en línea, al igual que el Department of Public Instruction, el Departamento de Instrucción Pública, sus siglas DPI y Latina. Ahí puede encontrar más información. Aquí en Marshall, en 2019, no teníamos suficientes maneras de encontrar esos números en cuanto a la comunidad hispana, así que no le puedo dar números concisos. Pero sé que le puedo dar recursos. En cuanto a los recursos, hay un par de sitios que la gente puede ir, que son, por ejemplo, las iglesias y los sitios basados en la fe, que le dan mucho apoyo a los padres de familia, al igual que tienen clases y talleres en el Family Resource Center, el Centro de Recursos Familiares, que es parte del Children's Wisconsin, y pueden preguntar porque les ayudan a aprender habilidades para poder ayudar a sus hijos. Also, the UW, so University of Wisconsin Extension Program, has a lot of online courses, and all of them are accessible in multiple languages. So you could find something easily in Spanish, and they have a lot of support type programs,
all the way from sort of financial management to children's mental health type issues. Y entonces también puede ir a la extensión de la Universidad de Wisconsin, que tiene programas en línea y tienen cursos en bastantes idiomas. Puede escoger el que usted obviamente necesita y enseñan programas de apoyo, de manejo financiero y también acerca de asuntos de salud mental para los jóvenes, para los niños. Muy bien, pues me parece interesante las respuestas. Y ya, Vanessa, me parece que tienes una pregunta, Vanessa, adelante. Sí, súper breve. Yo sé que el tiempo es oro y bueno, aquí estamos. Nada más quisiera saber, hablando de los padres y cómo ayudarles, ¿cuáles serían las señales que nos indicarían a nosotros como padres de que nuestros hijos están teniendo un problema de salud mental? ¿Qué señales debemos buscar? Y bueno, en la juventud los niños o los muchachos ya no quieren hablar mucho con uno. Entonces, ¿cómo podríamos empezar una conversación sin que ellos se sientan que estamos encima de ellos? Entonces, más que nada es como una pregunta compuesta. Signos y cómo empezar a entablar una conversación con ellos para darnos cuenta qué está pasando. Tony. Perdón que interrumpa, pero se cortó la comunicación con se ella. cortó la comunicación. Así es. ¿Qué habrá pasado? Habló muy rápido. Joen, algo pasó. Déjenme ver, me está mandando un correo electrónico en este momento. Se congeló su sistema. Okay. Se le congeló la computadora. Qué lástima. Realmente, como ustedes pueden darse cuenta, este es un tema muy, muy importante. Realmente media hora, una hora que le demos de espacio, pues es corto como para poder tratar tanto este tema que es en serio muy, muy importante. Bueno, ya está aquí nuevamente Joen y ahora sí, Tony, si le puedes Okay. Está de regreso. So Joanne, the question from Vanessa was, how can parents help their children? What signs do we need to be looking for, to help them in matters that they may need? Because as we know, kids don't want to talk to you today, and what approach do we take so they don't feel that we are just riding them and on top of them? But what signs should we look for, and how can we approach them? We don't hear you. No. Are you might be on mute? Dile que se desconecte y que se vuelva a conectar. You may want to disconnect and re-enter. Bueno, esto es más que para que ustedes vean, esto sí está en vivo. Permíteme, aprovechamos este tiempo en vivo para los que nos están escuchando del área de Marathon, Lincoln County y Langley County. Si hay problemas, si tienen asuntos de salud mental o preguntas que les podamos ayudar, tenemos el North Central Health, que sí provee servicios y también pues tienen un método de pago que pueden ayudar a las personas. Así que por favor, si tienen preguntas, se pueden comunicar inclusive con AJA al 715-903-6427 y daremos ese número de nuevo al final del programa. So I got Joanne back. Joanne, I don't know if you were able to hear Vanessa's question. I mean, I heard that question. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay. Yes. Okay. So yes, I got the question. And the first thing I would like to say is that sometimes it is really difficult during adolescence, especially. It's a time when kids and parents have more conflict, and kids are more likely to go to friends than parents with issues. I think parents need to look for, because every kid's different, the primary thing they need to look for are changes in behavior and changes in patterns, whether that's eating, sleeping, grades,
but primarily socially, how are they interacting? Because when there's changes, especially in what they're interested in or in social interactions, that could be a sign of a mental health problem. My philosophy in terms of how parents talk to their kids are two things. One is, three things: listening, listening. But having conversations instead of confrontations is really important. So, and lots of times those conversations don't have to be one big conversation, but lots of small conversations, maybe while driving or walking or watching TV or doing something together, sometimes is more helpful than one big confrontation kind of conversation. But you know best when you're listening to what's going on. All right. So you said 3: listen, conversation, and The small conversations and listening. I'm not going to remember my 3 conversations. Having the small conversations is a really part of it. Listening is part of it, and there was one in the middle that was. Conversations instead of confrontation. Not confront about it or make it so it's a conversation, not a fight. entonces dice ella que le pongamos atención a los siguientes puntos. Primero que todo, escuchar. Hay que escuchar mucho. Un momento, me devuelvo. Y dice ella que sí, es un problema muy difícil con adolescentes, porque cuando son adolescentes nuestros hijos no nos quieren hablar. Y es cuando hay más conflicto entre un padre de familia y sus hijos. Ellos van a preferir ir amigos a conversarles y decirles sus problemas. Pero más que todo, un padre o padres de familia tienen que estar vigilantes y mirar acerca de cambios en comportamiento, en la manera que ellos comen, cómo duermen, sus calificaciones en la escuela, cambios en comportamiento social, porque esas son señas muy grandes de que puede haber un problema de salud mental. Pero más que todo, si vamos a hablarles a nuestros hijos, yo recomendaría, número 1, que escuchemos bastante a lo que están diciendo y tratar de tener conversaciones en vez de confrontaciones. Y estas conversaciones no tienen que ser conversaciones largas y extensas, pueden ser un número de conversaciones corticas que se pueden hacer cuando están caminando juntos, están mirando televisión, en el carro mientras que van manejando. Todas estas conversaciones juntas pequeñas son muy importantes para entender y saber escuchar qué está sucediendo con nuestros hijos. So I'm going to add to that and say that if your child brings you a mental health concern, we just established that that's hard for them and that may be difficult. So don't blow them off. Don't devalue what they say. Take it seriously. Because we already know it's difficult for them to do it. And so if they're bringing it to you, it's probably a big deal. Even if you don't think it's a big deal, it's a big deal to them. Bueno, y quiero añadirle a eso que si sus hijos le traen a ustedes un asunto relacionado con salud mental, va a ser muy difícil. Entonces, por favor, no los desestimen. Pónganles atención, no devalúe las cosas que están diciendo porque son serias y son muy difíciles y son un asunto bastante importante para ellos. ¿Ok? Mm-hmm. Anybody else? Ok, ¿alguien más tiene algo que hacer? Sí, yo. Mi pregunta hablaba ella sobre este entrenamiento que tienen el personal de la escuela y me llamó la atención el de QPR, que es para signos y prevención. ¿Este también se lo pueden dar a los padres o solamente es para personal de la escuela? Y si lo pueden dar a los padres o tutores, ¿lo pueden hacer en el idioma de preferencia de padres o tutores? So I thought it was very interesting what you were talking about, training for your staff, and in particular that QPR training. Is this training only for staff, or can it be also
given to parents? And if it can be given to parents, can it be given in their target language? That's a great question. I would love to do that. I'm going to also say we also give it to students in their health class, so students get that same training. I forgot to say that. We would love to give it to parents. In past years before COVID, it was available in the community. At that time, we did not have it in different languages. We would certainly be open to doing that and would love to do that. I'm not sure how that's going to happen yet. We sort of have to see what the COVID restrictions are for the school and different things. But there are many people in the community that are trained, including the health department, some people at the health department and people at school. Entonces, dice ella que es una gran pregunta. Lo que quería añadir es que este curso de la QPR, que es haga la pregunta, persuada y responda, también la tenemos disponibles a nuestros estudiantes en sus clases de salud. Me encantaría que se la pudiéramos dar a los padres. Y es más, esa clase estaba disponible antes de COVID. Pero ahorita no sé si se está ofreciendo basado en las restricciones que tenemos de COVID, así que no sé cómo podríamos hacer eso en este momento, aunque sabemos que hay bastantes recursos en la comunidad entrenados en este QPR como personas en la comunidad que incluyen nuestro departamento de salud y miembros de nuestra escuela. Muy bien, pues me parece que han sido más que atendidas nuestras preguntas, ¿verdad? Queremos agradecer mucho a Joanne su tiempo y toda la información que nos ha proporcionado para este importantísimo tema que tiene que ver con la salud mental de nuestros jóvenes. Agradecemos y esperamos que la podamos tener en una próxima ocasión para que hablemos más de este tema que es muy importante y que tiene que ver con el estilo de vida de todos, absolutamente de todos, día con día. Así es que muchas gracias. Y si alguien quiere agregar algo, por favor, Tony, que le agradezcas. Well, Joanne, thank you very much for participating in our podcast and answering all of our questions. You know, this is a type of information that we would love to have you back in the program because it's very ample and we could cover a whole lot more. So we appreciate your time in the program with us. Thank you. Thank you for having me. Gracias por tenerme, sí. Thank you, Joanne. Ok, mis amigos, bueno, pues ya saben, siempre hay que estar bien y de buenas. Muchísimas gracias a Vanessa, a Tony, a Joanne, por supuesto, y a Mariana por su participación el día de hoy. Y la próxima semana nos vemos. El programa de las 9 de la mañana no lo estamos transmitiendo, no estamos ahorita, no tenemos invitado para las 9 de la mañana, pero a partir de las 10:30 estamos transmitiendo en nuestro podcast. Estamos transmitiendo la siguiente entrevista que tenemos preparada para ustedes. Así es que ya saben, siempre hay que estar bien y de buenas, disfruten de la vida, porque eso es lo más importante. Gracias y nos vemos la próxima. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Goodbye. No, we're just going offline. Oh.